Agradezco mucho a Gloria la invitación para estar acá y para comentar este interesante informe que va a presentar Alice. Alice Abreu es la directora de Gender Insight, que es... ¿No sos más? No. Ok. Fue la directora de Gender Insight, que es género en ciencia, innovación, tecnología e ingeniería. Es profesora emérita de la Universidad Federal de Río de Janeiro, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de San Pablo y magíster en Sociología por la London School of Economics. Investiga en género, en ciencia, tecnología e innovación. Fue directora de la Oficina Regional para Latinoamérica y el Caribe del Consejo Internacional para la Ciencia, ICSU, que ahora se unió al de Ciencias Sociales y se llama Consejo Internacional para la Ciencia, ISC, y de la iniciativa Gender Insight. También asumió la vicepresidencia del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Brasil y dirigió la Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología de la Organización de los Estados Americanos en Washington, en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, Alice, y pasamos a su presentación. Bueno, antes de todo, agradecer mucho, decir que es un placer estar aquí con ustedes para mostrarles la versión en español de este informe, Caminos al Éxito, que es un informe de Gender Insight que fue publicado hace 2 años. Quiero primeramente agradecer mucho a Gloria Bonder, mi amiga querida que estuvo involucrada en Gender Insight desde los primeros años. Y es un placer ver otras amigas como Judith y Haya. Es decir, también agradecer, ya lo hizo Gloria, a Flaxo y a Oli por recibirnos. Estas palabras también son las palabras que traigo de la directora actual de Gender Insight, que es Roseanne Diab, una científica que asumió Gender Insight, tiene ahora 1 año, y que está haciendo lo posible e imposible para mantener la iniciativa por más tiempo. Quería contarles un poco cómo tuvimos la idea de este informe. O sea, empezó con una idea muy sencilla, que sería intentar entrevistar a grandes científicas que lideraban proyectos internacionales de ciencia y tecnología para entender sus caminos. Pero creo que fue un proceso muy interesante y ya lo verán, que el informe va más allá de eso, ¿no? Porque fuimos, ya verán también en los últimos slides, tiene los nombres de las personas que participaron de este informe, un equipo de Inglaterra, liderado por Linda Waldman, la directora de la Cátedra de UNESCO de Madrid sobre políticas en ciencia, tecnología y género, que es Inés Sánchez, y una persona de ICSO, que participó desde el inicio también. Pero lo interesante es que a medida que conversábamos un poco sobre cómo desarrollar este estudio, creo que empezamos a discutir y a ver cómo había cambiado la percepción sobre género y ciencia en los últimos años. Y qué perspectiva deberíamos poner para entender este proceso. Y creo que es una contribución que ya verán muy interesante de este informe, porque creo que en los últimos años mucho cambió la percepción sobre género y ciencia. Creo que hace unos 30 años empezamos con una perspectiva que la ciencia necesitaba más mujeres
que tener más mujeres en la ciencia sería bueno para ellas, las mujeres, que se integrarían en una comunidad tan prestigiosa. Creo que ahora se cambió eso, porque se percibe primero que introducir más mujeres en la ciencia no depende solo del cambio de las mujeres, depende del cambio de las instituciones. O sea, es imposible, las mujeres hicieron todo lo que debían hacer. El problema es que todavía hoy las reglas, las normas que rigen las instituciones científicas todavía son muy, digamos, anti-gender equality, ¿no? Pero más adelante que eso, creo que con los años muy recientes, se vio que tener más diversidad en la ciencia es bueno para la ciencia y cambiar la forma de hacer ciencia, introducir la cuestión de género y sexo en el diseño mismo de la investigación es central. Y ahí vamos a ver eso. Entonces, lo que vemos es que de hecho el tema del informe no es nuevo. Está ahí desde unos 30 o 40 años que se discute. Que hubo este cambio en la percepción en los últimos años. Si inicialmente parecían que los cambios apuntarían a mejorar la situación de la mujer científica, los últimos años indican claramente que una mejor equidad de género es buena para la ciencia. Y también es claro que los cambios puntuales, por más importantes que sean, no son suficientes. Es que es necesario un cambio estructural para que se tenga un real cambio en esta cuestión, ¿no? Y finalmente que la cuestión de género y sexo es fundamental para el conocimiento científico. Entonces, el informe reconoce que se ha hecho mucho. Y si pensamos la situación de 30, 40 años atrás, ha habido cambios y muchos avances, especialmente en países occidentales. Como ya vimos hoy día las mujeres en todos estos países son la mayoría en las universidades. No solo en los estudiantes, pero también en los que se terminan los estudios. Graduados, ¿no? Pero también es muy claro que a pesar de todos los avances, en todos los países, en todas las disciplinas, cuando se suben los escalones de tomada de decisión y de posiciones de liderazgo y prestigio, el número de mujeres disminuye. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son cómo se hace para institucionalizar las políticas de género que promueven la equidad, ¿no? El poder también, el informe también señala, creo que con mucha acuidad, las relaciones de poder y de política como conceptos importantes para entender el problema, ¿no? Y nos da muy claramente la atención sobre cómo el institucional y el personal están fuertemente entrelazados, ¿no? Y también por qué usamos el concepto de camino trayectorias. Porque muy claramente hombres y mujeres no avanzan de la misma forma en las carreras científicas y los sistemas científicos y la comprensión convencional del liderazgo no son neutrales. Están orientadas a acomodar mejor a los hombres en sus expectativas y roles tradicionales, aún hoy día, ¿no? O sea que las narrativas dominantes
sobre líderes científicos consideran las necesidades, los roles de los hombres, muy poco los roles femeninos. Creo que esto fue una contribución del informe que me gusta muchísimo, porque creo que estructuró un poco los diferentes niveles donde se piensa género y ciencia y mostró como muy claramente en cada uno de ellos las políticas y los caminos son distintos, ¿no? Tenemos una base que hoy día es una base donde las mujeres tienen un rol muy importante, que son los científicos individuales. Pero en segundo nivel tenemos la producción de la ciencia a nivel nacional, donde entran ahí las instituciones. Y ahí veremos lo que eso significa. Finalmente tenemos también un tercer nivel que involucra las políticas, o sea, las políticas nacionales que estructuran y dan un contexto al segundo nivel que es el institucional. Pero hay un cuarto nivel que se hablaba muy poco y que creo que este informe también trae a la luz y que me parece importante, que lo que llamamos de la coordinación global de la ciencia, que son instituciones como las redes de academias, como IANAS, que son las instituciones como el antiguo ICSO, el ISC ahora, las academias, IAP, estas instituciones globales que realmente, organizan un poco las normas, las formas de hacer ciencia globalmente. Y creo que solo muy recientemente el tema de género entró en su agenda. Ahora está, pero hace poco, ¿no? Y finalmente el último nivel es el nivel de las instituciones multilaterales, que fueron muchas veces pioneras en traer este tema. Yo voy un poco a pasar por todos, o sea, científicos individuales. Creo que oiremos hoy algunos ejemplos en 2 o 3 países, en Argentina, en Panamá y en México, que van a hablar muy bien, creo, de lo que sucede al nivel individual, cómo las mujeres caminan en este ámbito, ¿no? Y como ya mencionamos, o sea, todos ellos probablemente tratan la constatación que en los niveles de entrada las mujeres son hoy día la gran mayoría en casi todas las ciencias. Son pocas excepciones, hay todavía nichos que todavía no están, matemática, computación, física, pero en otros sí están. No, química están ingeniería, me olvidé de español, sí, pero en algunos sectores de ingeniería está en medicina, en ciencias médicas, en ciencias biológicas, ¿no? En algunos países, y Brasil todavía es uno de ellos, vamos a ver en 2 o 3 años si estas políticas terribles tendrán un impacto, pero en Brasil lo interesante y en algunos o pocos países son también la gran mayoría en las maestrías, en los doctorados. O sea, Brasil tiene desde 2004 la mayoría de mujeres que son doctoras. Eso es muy impresionante. En maestría desde inicio de los años, o sea, hace tiempo, ¿no? Pero de nuevo en todos esos países, en los niveles superiores, el número de mujeres decrece. ¿Y por qué es eso? Porque se debe mirar este segundo nivel, que es exactamente cómo se produce la ciencia, cómo el labor científico.
Me encanta, y ahí, aunque hay muchos avances, hay muchos problemas específicos, porque en este nivel hay el problema de la carrera, que implica no solo en el reclutamiento, pero también en la retención, en los avances, cómo se sustenta una carrera científica. Me encanta leer recién un informe de la Comunidad Europea y llaman este periodo el rush hour de la carrera científica. Me encanta porque creo que es así, o sea, son los 10, 15 primeros años de una carrera científica que implica un fuerte entrenamiento y capacitación en la entrada en la carrera profesional, que implica muchos problemas, cómo lograr un lugar en grupos científicos importantes, cómo lograr financiamiento, cómo integrar toda esta nueva cultura, ¿no?, de cómo hacer ciencia. Y lo que vemos es que hay crecientes evidencias que son en estos momentos que hay normas, culturas y formas de hacer que están muy difíciles para una mujer normal, porque en muchos casos son también los años donde el equilibrio entre labor y familia se hace lo más premente, que son probablemente los años donde se forma una familia o una pareja, donde la idea de tener hijos empieza a tener fuerza. O sea, realmente es el fulcro y continuar o no en la carrera son estos años, ¿no? Y lo interesante es que es ahí también que hay una enorme cantidad de investigación y de ejemplos para intentar entender estas normas. Y más una vez ahí, lo que sí se constató muy claramente es que para hacer un entorno más favorable a una mejor equidad, no solo de género, pero también de otras diversidades, lo necesario son los cambios estructurales. O sea, o se cambia las normas y las culturas institucionales, o las cosas puntuales continuarán puntuales, ¿no? Eso es tan importante que ya hace algunos años en algunos países hay programas institucionales muy importantes para intentar cambiar eso. Uno de los primeros fue el programa Advance en Estados Unidos, donde por 10 años se financiaron algunas universidades que propusieron un plan para cambiar, para hacer una fuerte inversión en igualdad de género. Hay también otros como Athena Swan Program de Inglaterra, que es un programa muy interesante porque no es que se financien instituciones, pero es como si fuera una carta, un charter, que las instituciones asignan y se comprometen a hacer las cosas que ahí están. Y bueno, hay también uno en Japón que también fue importante. Pero lo más importante de todo fue el ejemplo de la Comunidad Europea. Y eso, ¿por qué fue exitoso? Porque en los inicios, finales de 90, se creó un grupo que se llama The Helsinki Group, que fue un grupo advisory, asesor, ¿no?, con representación de todos los países, que por más de 15 años tuvo realmente un papel decisivo, no solo en promover investigación sobre el tema, pero también en cambiar cosas. ¿Por qué?
porque el Helsinki Group logró que todos los países de Unión Europea introducieran estadísticas confiables, porque eso es lo fundamental. Si no se conoce el problema, no se puede enfrentarlo. El problema sobre género y mujer muchas veces está oculto. Entonces, tener indicadores que realmente nos den indicadores del problema fue fundamental. Y hoy en Europa tenemos publicado a cada 3 años una cosa que se llama She Figures. She Figures nos da un montón de indicadores de todos los países europeos. Eso, por su vez, cambió las políticas, porque si tenemos un retrato que es, de hecho, confiable, podemos atacar el problema. Entonces, Europa también es muy pionera en tener la cuestión de género en las políticas nacionales de ciencia y tecnología. En el informe hay un ejemplo muy interesante, que es el ejemplo de España, y de todo el proceso, cómo fue un proceso complicado y duro de tener en las leyes nacionales, no son las normas del CONICET, son las leyes nacionales de ciencia y tecnología de España, tener la cuestión de género enseguida. Eso cambió las cosas, naturalmente. España no es el único país, o sea, traer esta fuerte discusión, esta fuerte aplicación de la idea de que es necesario conocer el problema y sostener un gran número de investigación, realmente propició a un cambio muy interesante, que el último paso fue que Europa ahora exige en todos sus financiamientos de la Comisión Europea que las propuestas agreguen en qué la propuesta va a tener sobre sexo y género. Eso es algo inédito. Ahora se empieza a hacer un poco en Estados Unidos, principalmente en la área médica. También el National Health Institute de Estados Unidos ahora no acepta ninguna propuesta que no dé las coordenadas de sexo y género. Pero eso es todavía no en todos, ¿no? El nivel que me parece muy interesante, que es la coordinación de la ciencia global. Creo que es muy interesante que muchos de ellos ahora tienen género como en la agenda, es que están empezando. Si ustedes fueran a una reunión de ICSU hace 30 años, el tema de género no estaba. Ahora está en su programa de trabajo, ¿no? Y las organizaciones multilaterales también recién tienen género en su agenda. Oímos hablar aquí la OII, pero todos son Banco Mundial, BID, OSD. Hay los pioneros. UNCTAD fue una pionera y Sofía conoce bien la historia. O sea, en mediados del 90 se creó un Gender Working Group en la UNCTAD, en la Comisión para Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Y desde entonces tienen género ahí pero hoy día hasta las económicas tienen género. OCDE actualmente publicó un libro sobre cómo es importante el título es, creo que, Putting Gender in the Agenda, an Uphill Battle. O sea, reconoce el problema, ¿no? Bueno, después de hacer toda esta discusión, el informe trae también
lo que resultó de algunas entrevistas con científicas exitosas, ¿no? Para entender un poco cuáles eran los caminos que las llevaron a su posición. Y fueron mujeres, de hecho, fantásticas que entrevistamos. Había una señora en África que era la directora del mayor centro de semillas del mundo. Es un centro internacional realmente poderosísimo. Había una astrónoma que lideraba uno de estos grandes proyectos de astronomía internacional y cosas así, ¿no? Y un poco hablando de su trayectoria, de su camino, salieron estos puntos como puntos importantes para todos. O sea, el compromiso con el problema, ¿no? O sea que había una cosa personal involucrada, ¿no? Hacerse fuerte contra las presiones, o sea, tener así, enriquecerse frente a los problemas, ¿no? La importancia de tener una mentora o un rol a quien mirar, ¿no? Aprender a hacerse líder. Eso creo que muchos los estudios dicen cómo las mujeres muchas veces tienen dificultades de liderar. Y eso en ellas fue un aprendizaje, o sea, lo aprendieron, ¿no? La creación de redes, eso es otra cosa que apareció mucho como importancia, ¿no? Y finalmente, su propio aporte para el problema al reorganizar muchas de las estructuras organizacionales donde estaban. O sea, que traer mujeres para esas posiciones cambia la situación. Bueno, después de todo eso, pensamos que deberíamos hacer algunas propuestas, recomendaciones, pero las recomendaciones fueron hechas alrededor de 3 cuestiones fundamentales. La primera es, ¿cuáles fueron los principales agentes del cambio y las fuerzas rectoras de este desarrollo? Lo que de cierto es lo que impidió los desarrollos, ¿no? Y entonces pensamos que una de las recomendaciones era que las organizaciones que piensan en género y ciencia deberían detallar y vincular las numerosas iniciativas y oportunidades para redireccionar las iniciativas actuales de capacitación para reforzar la posición de la mujer en la ciencia internacional y dirigirse a jóvenes científicos con iniciativas para ayudar a construir el éxito. O sea, agir en las instituciones, pero también, y muy importante, ir a los jóvenes, ¿no? La segunda pregunta es que mirando la experiencia de los últimos años, ¿de dónde surgieron las políticas y prácticas progresivas relacionadas al género y la ciencia y dónde se atascaron? De nuevo, o sea, recompilar la evidencia relacionada con el género para informar políticas y ciencia internacional, asegurar que las políticas de género existen en todos los niveles de la ciencia internacional y abogar y garantizar el apoyo a las políticas de igualdad de género en la ciencia. O sea, aquí queríamos resaltar la importancia de políticas. Yo doy un ejemplo de Brasil. Bueno, ni hablar de la situación actual. Digamos que se olvida un poco de la situación hasta diciembre pasado. O sea, Brasil era muy exitoso, tenía una gran inversión en ciencia y tecnología, pero si miran las políticas y las políticas nacionales, no hay nada. Hicieron un plan nacional de ciencia y tecnología hace 2 años, no hay una vez la palabra género. O sea,
institucionalizar la cosa en políticas a los distintos niveles es muy importante, porque aún CNPq y CAPES, que son las dos agencias que financian, si miras digamos, la política, las normas de estas instituciones, género no está tampoco, o está muy poco, aunque tengan sido iniciativas que de hecho fueron importantes para mujeres, ¿no? Y finalmente, lo que nos parecía una otra pregunta fundamental para intentar entender eso es qué relaciones existen entre la política, el cambio de comportamiento y las trayectorias individuales de las mujeres científicas para los roles de liderazgo. Entonces, de nuevo, nos parecía muy importante diseñar políticas para la ciencia internacional, o sea, que se fuera, además de las políticas nacionales, de forma a sustentar estos grandes proyectos internacionales y dar un lugar a las mujeres, ¿no? Apuntar que las políticas organizacionales apunten a la cuestión de género, construya conocimientos, identifique oportunidad, reconozca las relaciones de poder, implemente políticas y desarrolle compromisos. O sea, es una visión holística. Y creo que esto es la cosa mejor. No basta hacer frente a los desafíos de las mujeres, ni cambiar las políticas institucionales, ni garantizar un componente de género en la investigación. De hecho, necesita conectar estos diferentes pasos para crear trayectorias o caminos exitosos, múltiples y mutuamente reforzados. O sea, la idea es esa, tenés que interligar todo eso, ¿no? Aquí les dejo algunos de estos informes que me parecieron importantes. Hay muchos, como ustedes ven, ¿no? Y mucha gente. Entonces, yo ahora sigo con el comentario y después abrimos para las preguntas. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Alice, por el informe y por las charlas. Bueno, yo tengo algunos comentarios sobre el informe en general y también sobre tu presentación, así que espero poder presentarlo en el tiempo que tengo. Y en primer lugar, tal vez me pregunto qué significa el liderazgo, porque veo como en principio dos acepciones, podría decir. Por un lado, alguien que es reconocido o reconocida por la comunidad científica, o sea, que entra dentro de lo que son los patrones de prestigio de la propia comunidad. Entonces es líder en su campo y es reconocida por el resto de los miembros. O es una persona que está al frente de una institución o fija agenda de política, de qué se investiga y qué no se investiga. Entonces veo como distintos tipos de cosas, porque acceder a un tipo de liderazgo involucra ciertas transacciones y ciertas relaciones y ciertas redes, y acceder a otro tal vez no es lo mismo, es levemente distinto y no siempre se cruzan las dos cosas. Pero por otro lado, también me pregunto, en el informe se menciona bastante sobre que hay patrones culturales, digamos, masculinos que caracterizan al liderazgo científico, y si lo que buscamos es que las mujeres que acceden al liderazgo reproduzcan esos patrones de comportamiento, o nos planteamos hacer un cambio, o sea, pensar el liderazgo de una forma diferente, de una forma, tal vez, sacar la palabra liderazgo, ¿no? Y poner algo más transversal y más horizontal y más repartido. Y justamente en los relatos de las mujeres, que entre paréntesis el hecho de que sean anónimos, me cuesta sacar una conclusión, porque también a mí me gustaría saber, bueno, quiénes son, para ver qué tipo de liderazgo, qué posiciones ocupan, etcétera.
una de las personas que da su testimonio dice que empezó a aprender sobre diversidad, en particular en un campamento al que fue, que empezó a aprender y eso la llevó a delegar, o sea, a ejercer un liderazgo más transversal, no tan vertical. Entonces también me parece que hay ahí una cuestión de si nosotros estamos mirando a las mujeres que llegaron a un lugar de liderazgo dentro de los patrones habituales o si estamos tratando de generar un cambio para que haya nuevas formas de circulación de la ciencia. Bueno, voy a hacer algunas cosas que vi del informe en sí. Me pareció interesante en la introducción hablar del crecimiento de la multidisciplinariedad y de la colaboración científica, justamente de la diversidad y el reconocer que está creciendo eso y está también a la vez creciendo el reconocimiento de la importancia de la igualdad de género. Y hay una diferencia sobre qué significa la igualdad y qué significa la equidad en el informe, que la igualdad sería la igualdad del acceso de oportunidades y la equidad el proceso de ser justos para alcanzar esa igualdad. Entonces, si me pregunto si la igualdad de acceso y de oportunidades basta, ¿no?, para alcanzar una mayor equidad o igualdad, no sé cómo llamarlo, en el reconocimiento, en los lugares, etcétera. ¿Cómo entran las acciones afirmativas dentro de eso? Y también hay algo que yo me estoy cuestionando. En el informe hay un recuadrito chiquito diciendo que el género no es solamente la dicotomía hombres-mujeres, y el hecho de que el género es una cosa autopercibida. Incluso en la Argentina hay una ley en donde la persona puede decidir y cambiar el género en su documento nacional. ¿Cómo uno compatibiliza eso con las acciones afirmativas, ¿no? Porque antes era más fácil, y me pregunto cómo avanzar hacia algo que favorece. Yo entiendo, como dice el informe, la mayoría tal vez todavía se identifican de las personas como hombre o mujer, pero cómo avanzar para incorporar esa mayor diversidad en el trabajo que vienen haciendo las mujeres desde hace muchísimos años, ¿no? Bueno, las preguntas vos ya las mencionaste, y me llamó la atención también en el informe que una de las justificaciones para avanzar hacia una mayor incorporación de las mujeres en el ámbito científico es un poco una justificación economicista, digamos, decir que perder mujeres hace bajar el PBI global. Entonces, ¿es solo una justificación o es realmente queremos que haya más mujeres para que no caiga el PBI? O sea, ¿por qué queremos tener más mujeres en el ámbito científico? Porque yo entiendo que tenemos ahora una cierta situación, un statu quo, y vos tratás de permear con los argumentos que sean, pero ¿son esas realmente las motivaciones? Lo mismo que el tema del liderazgo, o queremos un cambio que piense de otra forma la sociedad en su conjunto y la forma de articular de alguna forma el poder, ¿no? Bien, después, en relación a los caminos individuales que fueron mirando y las respuestas de las personas, me llamó mucho la atención que o por lo menos era lo que rescataba el resumen, que hablaban de que las dificultades habían sido determinantes para el avance. O sea, que parecería que lo mejor es que sigan existiendo las barreras para que las mujeres lleguen a los liderazgos. Entonces, y te puedo decir que las mujeres lleguen a situaciones de toma de decisiones muchas veces no implica una mayor ayuda para el acceso de futuras mujeres o de mayor diversidad, porque justamente está muy permeado esa idea de yo lo logré a pesar de las dificultades, las que llegan tienen que también lograrlo. Entonces, reforzar eso de el esfuerzo, la dificultad, etcétera, no sé cuán bueno es.
muchas reconocieron que después ejercieron liderazgos flexibles y también hablaron bastante de las redes de mujeres, de la relevancia. Otra de las cosas que me llamó la atención en el capítulo que habla de la Unión Europea y del avance y de cómo se pudieron implementar en el último programa, en el Horizon 2020, que fue un poco obra de la casualidad, ¿viste? Porque estaban las personas exactas ahí y existía previamente ese informe, ¿no?, del grupo de Helsinki, etcétera, pero también hay una cuestión del azar en haber logrado eso y la existencia de redes informales que favorecieron ese azar, ¿no?, para avanzar. Entonces me parece bien interesante el tema de las redes. Después, en relación a algunas de las recomendaciones, este tema de tratar de hacer talleres o de dar herramientas a jóvenes de cualquier género para el avance de sus carreras, para esa rush hour sería, ¿no? ¿Cómo atravesar la rush hour de la mejor forma? Yo estuve bastante involucrada en organización de talleres en distintos países y te puedo decir que lo iniciamos pensando en talleres de empoderamiento de las senior a las más jóvenes y se transformó en un ida y vuelta, o sea, no es top-down de ningún modo y yo creo que se aprende mutuamente de una charla entre generaciones y también entre distintos géneros. Al principio lo hicimos solo para mujeres y después lo ampliamos y nos parece que es bien importante. Bueno, lo último que hicimos fue en San Pablo, que nos vimos, y ahí abordamos también estas ideas de interseccionalidades y otros problemas, en particular la gente de raza negra en Brasil y el acceso poco que tiene a las universidades, etcétera, y cómo eso afecta. Me parece que eso fue también de mucho impacto ahí en San Pablo, en el lugar. Pero bueno, una de las cosas que nosotros justamente encontramos al haber organizado estos talleres es que nos parece que habría que formar entrenadores, o sea, como empezar a pensar en generar una formación de gente capaz de propagar esa formación, porque si no los esfuerzos a veces se limitan, son medio informales y se limitan a algo que no permea. Hablaste en tu charla de cambiar normas y cultura, y justamente a mí me interesa mucho el tema de la cultura, porque muchas veces las normas se cambian y no permean a ciertos sitios por una cuestión más bien cultural. Por ejemplo, CONICET acá en Argentina tiene todo un protocolo para los casos de violencia laboral que incluye violencia de género, y CONICET es como una cosa paraguas, y hay millones de instituciones donde hay investigadores e investigadoras y becarios y becarias de CONICET y otros personal que reciben su salario del CONICET y que están enmarcados dentro de este protocolo, pero que trabajan en institutos donde hay relaciones de poder que a veces hacen que esos protocolos no se los pueda implementar porque hay miedo a represalias, a discriminación dentro del propio lugar. Entonces, no solamente está la legislación, sino también el cambio cultural. Entonces, en ese sentido, la Sina Swan, que yo lo llamo como un ISO 9001 de género, genera gran discusión en las instituciones porque no dice lo que hay que hacer, lo que dice son los objetivos. Y las instituciones deciden qué hacer para alcanzar esos objetivos. Y entonces hacen una presentación a la Sina Swan, y la Sina Swan evalúa, va a los sitios, hace visitas, hace recomendaciones, genera discusión. Y por la gente que yo conozco que trabajó en presentar, por ejemplo, el Departamento de Física de Cambridge, que presentó a Sina Swan y sacó la medalla dorada o algo así de certificación, la discusión dentro de la institución es de lo más importante. O sea, hacer sentir a los miembros de la comunidad científica artífices de esos cambios, no que solamente vengan de arriba. Yo en realidad creo que hay como una cosa de los dos lados.
Y en particular te puedo decir que ahora acaban de aprobar en diputados en Argentina la incorporación de perspectiva de género en la Ley Nacional de Ciencia y Técnica. Fue una cosa que se aprobó la semana pasada. Bueno, otra de las cosas que justamente para cambiar legislación o para cambiar políticas es necesario poder hablar con los políticos. Y justamente en la reunión que tuvimos hace poco del proyecto que menciona el informe del proyecto, un proyecto promovido por varias instituciones científicas internacionales del cual yo formo parte, que tuvo una conferencia hace poco en Trieste, uno de los temas en los que se habló es cómo hablarles a los políticos, entrenar a las personas para hablarles, pero bueno, o sea, hay como toda una cosa de dotar de herramientas, pero también lo que nos tenemos que preguntar es herramientas para qué y qué tipo de herramientas, ¿no? Si queremos un cambio cultural, hay un proceso de cambio de los comportamientos y de los patrones establecidos durante tanto tiempo. Otra de las cosas que me interesa es el tema de articular con los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? ¿Por qué? Y me pregunto si incorporar más mujeres puede ayudar a avanzar más en esos aspectos y por qué. Y en particular, además del tema de que en algún momento el informe menciona que a veces las mujeres priorizan cuestiones familiares frente a su avance en la carrera más que los hombres y entonces eso las hace avanzar más lentamente y bueno, y eso después afecta directamente su permanencia en el sistema y su avance. También sucede que en las instituciones muchas veces las mujeres toman tareas que no son tan reconocidas, como las que son de reclutación de nuevos estudiantes y nuevas estudiantes, y de retención. En Trieste, una investigadora de Arizona mostró datos de sus universidades de cómo el porcentaje de las tareas que son de retención y de atracción de estudiantes está su mayoría está hecho por mujeres, esas actividades que restan tiempo para las cosas importantes, cuando eso es muy importante para que exista la comunidad científica, o en este caso era académica, era universitaria de cualquier área. Entonces, hay también, ahí me pregunto si es más común que las... O sea, ¿por qué sucede eso, no? Que las mujeres toman esas tareas que son tal vez más cercanas a las tareas de cuidado, y si eso es un estereotipo que lo queremos tratar de cambiar, ¿no? ¿Cómo hacer para que todas y todos estemos haciendo tareas de cuidado con una proporción más igualitaria? Lo otro que también me pregunto es en las declaraciones de las individuales, de las investigadoras individuales, también hablaban de que entre las motivaciones para dedicarse a la ciencia estaba el hecho de que pensaban que con la ciencia podían cambiar la sociedad, o sea, también como una mirada más humana, más que me interesa saber cómo nació el universo, de la curiosidad del funcionamiento de la naturaleza, es cómo usar el conocimiento para ayudar a un cambio social de alguna forma. Entonces, son las mujeres tan más motivadas por eso, es por eso que pueden ayudar más, si se meten en ciencia, a avanzar en los caminos hacia el desarrollo sustentable. Y en particular, una de las cosas que a mí me interesa, que no lo vi tanto mencionado acá, es el tema de lo que nosotros acá llamamos la extensión, o sería... Hay dos cosas, ¿no? Por un lado es la divulgación científica, la popularización de la ciencia, y también la extensión, que son actividades de las que participan, en particular personas de la ciencia, en tratar justamente de articular con sectores de la sociedad para resolver problemas que no necesariamente involucran que tenés que hacer un desarrollo científico original, tal vez sí alguna cosa tecnológica para poder implementarla. Entonces, me pregunto si las mujeres están más motivadas para hacer ese tipo de cosas, y yo conozco varios casos de personas que hacen esto que uno llama investigación-acción, que es
ir a un sitio, a un territorio y discutir con las personas del lugar sus problemas y tratar de poner el conocimiento al servicio de tratar de resolverlos. Y todos los ejemplos que yo conozco, casi todos, son liderados por mujeres. Conozco pocos liderados por varones, pero tampoco es que tengo una estadística total, ¿no? Muy interesante también lo que menciona el informe en relación a la necesidad de tener un portal con información sobre iniciativas, que eso es algo que busca este proyecto de uniones científicas. Y en relación al desarrollo sustentable, etcétera, les quería mencionar, yo ahora estoy en la UPAP, en la Unión Física Internacional, y si la asamblea lo aprueba, voy a ser presidenta designada oficial a partir de octubre del año que viene, y después presidenta de la UPAP. Y en el 2022, por ahora ya lo aprobó la UNESCO, vamos a tener el Año Internacional de la Ciencia Básica para el Desarrollo, que fue impulsado por UPAP con el apoyo de otras uniones científicas. Y bueno, esperamos que haya muchas actividades para promover justamente la ciencia como factor para avanzar hacia un desarrollo más sustentable. Bueno, y creo que con esto termino. Mira, gracias inicialmente por tu muy cuidadoso 5 minutos. Así que no tengo más que 5 minutos. Voy a hablar de algunos puntos que me parecen importantes. Primero, si queremos que las mujeres se adapten a modelos o cambiarlos es lógico. O sea, desde el inicio con el libro que publicó el Gender Advisory Board, que se llama Missing Links, que todavía es un libro que se debe leer, ellos hablaban de las acciones posibles y transformadoras. Y ahí listaban ocho temas donde se puede influir para transformar. Y en este sentido, la cuestión del liderazgo es fundamental. Tienes toda razón. O sea, actualmente, donde las mujeres son todavía muy pocas en este tipo de liderazgo que entrevistamos, que no fue el reconocimiento científico en cuanto tal, pero una posición en instituciones de tomadas de decisión, definición de agenda, etc. Es verdad que no tenemos modelos muy claros de liderazgos alternativos. Todavía no hay. Hay muy pocas mujeres. Estamos construyendo eso, creo, ¿no? Muchas de esas mujeres hicieron sus pequeñas intervenciones para cambiar un poco el tipo de liderazgo en estas posiciones. Entonces sí, es un trabajo colectivo, de mucha discusión, de pensar, y más que nada, no es solo de las mujeres. Eso me parece fundamental. Cuando se habla de cambiar cultura, la cultura envuelve las relaciones de los dos sexos, ¿no? O sea, cambiar cultura significa cambiar hombres y mujeres. Y eso creo que todavía también son pasos pequeños que se lograron, ¿no? Pero creo que cuando tú hablas que cuando haces reuniones con jóvenes científicos, que ves que hay algo que es un poco distinto, creo que tienes razón, porque creo que a pesar de todos los problemas que tenemos, ha habido avances, ¿no? Ha habido avances en las relaciones entre hombres y mujeres familiares, donde los hombres participan un poco más. Todavía tenemos distinciones, sabemos que no participan en todas las actividades, pero creo que lo mismo se da en los
a hacer científico, ¿no? Me impresionó mucho en San Pablo, donde me invitaste, el número de niños, de estudiantes masculinos que ahí estaban. Era una platea totalmente diversa, ¿no? Que participaron de la discusión. Entonces creo que algo está caminando por ahí y creo que tienes razón. La otra cosa que me gustaría de mencionar fue el liderazgo así, la cosa de la cultura. Creo que es muy importante. ¿Qué más? Era una otra cosa que... Hablaste tanto que... Perdón. No. Los modelos, sí, que me parece importante. El tema de si las dificultades son necesarias. Eso, si las dificultades son necesarias. Sí, yo creo que eso está involucrado con estos nuevos modelos. O sea, somos muy prolíferas en muchos, digamos, conceptos que dan idea de las dificultades, ¿no? Teto de vidrio, los laberintos de cristales. Bueno, hay un nuevo que me encanta, que es, ¿cómo es que? El Crystal Cliff, que las mujeres son llamadas para actuar en problemas que son verdaderamente muy difíciles. Son Crystal Cliff que no se consigue escalar, y ahí están las mujeres, porque ahí están, ese es el último. Pero no, yo creo que a mi ver, o sea, eso es un avance que tiene que ser colectivo. O sea, sí, quería hablar una otra cosa, que dijiste que la cosa europea fue una cosa del azar. No es verdad. O sea, tal vez el hecho de que aquellas personas estuvieran en España asesorando al ministro en aquel momento fue una cosa del momento, pero no su formación. O sea, había habido 10 años de discusiones en el Ejecutivo. Más de 10 años. O sea, hay una cosa de construcción colectiva de nuevas miradas. Y eso es muy difícil de llegar hasta a generalizarse, ¿no? Entonces, es por eso que construcciones al nivel, por ejemplo, de IUPAC es tan importante, porque hay una importancia del modelo que presenta y que poco a poco se va haciendo más general, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, o sea, que la construcción es una construcción colectiva que tiene que hacerse en todos los niveles y que solo ahí se podrá tener algo que llegue a influenciar realmente un cambio de cultura. Me quedo ahí.